El Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz día para todos. Una de las cosas más lindas que me apasiona y que me gusta que hace el Señor, porque me contagiaron el amor por la palabra, y para mí cuando Dios hace estas cosas, como hablar al grupo de oración con una palabra y hablar al equipo coordinador, lo que estamos orando acá, yo pensé que le habían pasado la palabra. Y no, yo estaba orando con ellos y el Señor nos habló en la misma cita bíblica. Entonces cuando uno va buscando confirmaciones de Dios, porque esto que hacemos nosotros de orar, de pedir la gracia de la voluntad de Dios, tiene mucho que ver con nosotros también, de poder discernir, y tiene mucho de nosotros. Entonces uno va pensando, ¿no? ¿Por dónde me está llevando el Señor? Nunca está encerrado, pero cuando Él confirma de esta manera la palabra, a uno le da tranquilidad y le da gusto que esto es del Espíritu Santo. Amén. Entonces me quedé muy copada con la palabra, porque durante este tiempo yo estuve rezando un montón y pidiéndole la gracia al Señor, porque hay muchísima información, hay muchísimo por entender, por orar, pero ¿dónde nos enfocamos? ¿Para dónde vamos? Y de alguna manera Dios a mí me confirma de que necesitamos entender algunas cosas, que nos expliquen algunas cosas. ¿Por qué? Porque la gracia que se va a producir después viene en consecuencia de entender y de creer y querer que Dios obre. El eunuco no fue directamente bautizado, sino que después de recibir la palabra, entender, de hecho le pregunta, ya estaba leyendo la palabra, ya estaba leyendo, pero Dios envía a Felipe ¿para qué? Para que le explique, porque no alcanza con leer y con buscar. Necesitamos comprender a la luz del Espíritu. Entonces le pregunta, ¿vos entendés? Y fue tan sincero este hombre que dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? O sea, por más voluntad que le ponga, sin la gracia del Espíritu Santo, a veces nosotros no podemos comprender. A veces uno lee, y de golpe, de un día para el otro, con la gracia del Espíritu, nos cae la ficha. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas decimos como que escuché muchas veces esa palabra y hoy la entendí, la comprendí, la puedo vivir? Entonces, mi invitación en esta tarde primero es tratar de ordenarnos, ¿sí? Compartíamos con Alfred que eso me da mucha tranquilidad. Yo sé que la mayoría acá leyó el título de hoy, ¿sí o no? ¿Cómo dice el título de la clase de hoy? Me gusta que sea escuela. Ya estaba extrañando porque estamos de vacaciones, ¿no? Pero este es un ratito más, ¿eh? ¿Cómo es el título de la clase de hoy? No entiendo nada. Que uno me hable, ¿ver? Sanación de la herida emocional. Sanación, dice. Curación. ¿Ustedes quieren más retiro de sanación interior? Se me hace. Curación, pero decía algo más el título. Haz que se produzca la gracia de la curación emocional. Fíjense cómo nosotros vamos a donde enfocamos. Curación, sanación, porque tenemos necesidad. Todos, todo el tiempo tenemos necesidad. Pero se supone que lo que nosotros venimos a hacer es aprender para después llevarlo a nuestra comunidad. Pero quédense tranquilos, que en esto que el Señor va haciendo, va sanándonos también a nosotros, va ayudándonos a nosotros. Y esa es mi sugerencia. Quizás los temas de la escuela a veces lo venimos dando hace un tiempo. Estos temas son necesarios vivirlos de esta manera. Es como yo me imaginaba, no sé, me imaginaba algo difícil para mí, por ejemplo, hacer una torta. ¡Ay, Jesucristo! Ese no es mi don. Entonces, si yo quiero enseñarle a alguien a hacer una torta, yo no me puedo jugar en el momento de pensar los ingredientes así nomás y más o menos improvisar cómo lo vamos a batir y qué sé yo, porque ya sé que no me sale, ya probé eso. Entonces, yo para poder enseñar a alguien tengo que
poder saber, ¿sí? A veces puedo pasarme de azúcar, a veces puedo pasarme de horno, a veces puede pasarme o que me falte. Y si yo hago esa experiencia, entonces cuando yo tenga que enseñar a alguien va a ser mucho más fácil porque yo ya conozco. O cuando voy a enviar a alguien a un lugar, si yo ya fui para ahí, es fácil explicar cómo hacer. Pero si uno no fue, ¿cómo le indica el camino? Entonces, en estas cosas es fundamental que el servidor pueda hacer la experiencia constante, pueda vivirlo, y cuando haya hecho este camino, o el Señor a veces nos pide ir un paso adelante y nosotros vamos viviendo una cosa y atrás vienen viviendo nuestros hermanos otra. No siempre tengo que terminar porque pueden pasar años, ¿no? Pero sí un paso más adelante por lo menos. ¿Para qué? Para ayudarle a los demás en el momento en que lo van a vivir, ¿sí? Entonces no es que yo termino esta escuela y la próxima reunión de grupo oración ya voy y... No, tranquilos, cada uno orará, va a discernir en qué tiempo está su comunidad y cómo lo van a hacer, ¿sí? Pero lo que lo vamos a hacer, seguro, ¿sí? Lo vamos a hacer. Los tiempos y la forma lo consultan con el Señor. ¿Amén? Bien. Entonces yo pensaba, para los que no nos conocemos, porque aunque no lo creamos, siempre hay gente nueva. Mi nombre es María Magdalena, me dicen Malena desde hace muchísimo tiempo. Yo trabajo en la escuela de música, soy profesora de música, y la hermana decía que es un área que conozco porque, como saben, yo seguí a papá, mamá sirviendo desde muy chico con ellos. Después empezamos a los 10, 11 años con el ministerio de música. Por la gracia de Dios, al día de hoy todavía seguimos sirviendo en la música. Y cuando empecé con el grupo de oración como servidora, porque tuve esa gracia de ser servidora, yo aprendí muchísimas cosas que no tenía idea que pasaban más allá de mí, digamos. ¿Por qué? Porque por primera vez estuve a cargo de gente con una responsabilidad espiritual. Para mí fue una cosa muy grande y era muy chica. Sí, como sigo siendo muy joven, ¿no? Bueno, pero era mucho más. Estoy hablando 15 años atrás, más o menos. Sí, no, menos, 13 o 12 años atrás, más o menos. Y entonces, como buena servidora, que era mi mamá encima, ella siempre nos daba una enseñanza antes del grupo. Pero tenía buen ojo, entonces iba mirando los carismas que iban surgiendo y de a poco empezó a darnos, bueno, la próxima reunión te toca a vos hacer la prédica, a vos la oración, a vos, iba distribuyendo los servicios. Entonces nosotros nos enloquecíamos para prepararnos, orábamos, íbamos, pensábamos, leíamos, buscábamos, era un mundo nuevo, lindo, hermoso, donde yo empecé a descubrir la palabra de Dios, porque yo, ¿qué quería? Transmitirle a los demás. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que decir? Y sin darme cuenta que a través de eso el Señor me estaba regalando la gracia de la predicación, de conocer ese carisma, de enamorarme de la palabra. Entonces cada vez que me pedían yo estaba contenta, y más me contagiaba una prima que iba, que nosotros teníamos el domingo el grupo de oración, y cuando a ella le tocaba, yo era más relajada, pero cuando a ella le tocaba el lunes ya estaba preparando lo del próximo domingo, y yo, no sé, no mucho. Tenía ese amor, esa cosa. Bueno, ahora anda ya con el Señor por Río de Janeiro, con las hermanas Paulina, es hermana. Así que me enamoró la palabra de Dios. Para mí, puedo explicarle muchas cosas, pero acá está el asunto, digamos, ¿sí? ¿Y qué pasó? Entendí que hay que explicar cosas para poder orarlas mejor, ¿sí? Y que yo las tengo que vivir. Pero el Señor, a los servidores, nos piden doble cosa, porque a veces el servidor se olvida que tiene que seguir viviendo procesos, y entonces el servidor empieza a decaer. ¿Por qué? Porque solo se ocupa de los demás. Y al salir a predicar y hablarle a muchos hermanos en el servicio, me pasaba que mucha gente se acercaba a compartir y a decirme, me pasa esto, me pasa lo otro. Y yo me sentía tan limitada, tan chiquita, que no sabía qué responder, que decía, Señor, yo tengo que hacer algo más para poder ayudar. Y eso fue un deseo en mi corazón mucho tiempo, que lo recé, bueno, viví un montón de experiencias, hasta que llegó el momento, encontré una carrera que se llama consultoría psicológica, o mejor dicho, counseling. El título dice orientador del desarrollo personal. ¿En qué se basa esto? En acompañar a las personas que están viviendo una crisis, un problema, una situación cotidiana, común, pero que a veces nos supera y no sabemos cómo manejar lo que nos pasa, y
hacer procesos ¿para qué? Para buscar tomar decisiones, para entender qué nos pasa y acomodarnos en ese desafío que tenemos. Y cuando no hay una crisis, un problema, porque a veces pasa que la gente pasa ese foco de problema, pero se da cuenta que hay muchas cosas que hay que moldear en la vida, entonces trabajamos en potenciar eso bueno, ¿sí? Y hacer que se produzcan más y más habilidades para que la persona, cuando vuelva un problema, ya no sufra esa crisis de la misma manera, ¿sí? Entonces por eso yo me metí en este mundo de investigar, de ver cómo funcionamos de manera integral. Ahí me voy metiendo en el tema. Ustedes van a tener en el cuadernillo dos cosas, ¿sí? Una, lo que dice el libro que vienen trabajando. ¿Quiénes son servidores acá? Levanten la mano, servidor del grupo de oración. Bien. ¿Quiénes son servidores en otra área que no son servidores del grupo de oración? Son los menos. El resto, perseverantes, auxiliares, bien, o sea que forman parte del equipo del servicio del grupo de oración, ¿sí? Bien, ¿hay perseverantes del grupo acá? ¿Sí? Sí, son muchos también, bien. Para saber nada más, yo le quiero decir lo siguiente: el servidor va a tener en el librito lo que vienen haciendo las distintas clases, y en ese libro explica cómo orar para que se produzca la curación o la sanación. Esto es previo a eso, porque eso es como ir directo al grano sin entender algunas cosas. Van a encontrar dos hojitas que agregamos que nos ponen en el contexto de cómo empezar el proceso, qué entender para empezar el proceso. Y el contenido que les voy a explicar hoy todavía no lo van a tener ahí. En la próxima clase, como hoy no vamos a terminar, ya está declarado que hoy no vamos a terminar. Entonces, ¿para qué? Para hacerlos tranquilos, ¿sí? La próxima clase voy a traer el contenido concreto, la explicación de cada término, los conceptos, para el que quiera entenderlo mejor y lo quiera volver a leer, lo tiene, ¿sí? Hoy yo lo que les invito, como es una enseñanza y no una prédica donde yo nada más voy a estar transmitiendo, invito a que ustedes escuchen. Si hay algo que no entienden y no son muchas preguntas, las podemos ir haciendo. Si son muchas, podemos anotar, vamos viendo. Y a la vez está sucediendo algo espiritual. Entonces, no trate de quedarse con todo si no puede. Quédese con lo que el Espíritu va tocando. Que cuando salga de acá, seguro que va a quedarse con lo que el Espíritu le toca. Yo voy a decir 1000 cosas y usted saca con 2, no importa. Son esas las que vamos a orar personalmente primero. Dice que le aturba a los músicos. Acá también. Muy fuerte, muy fuerte. Hoy no. ¿Ahí se escucha? Sí. Hoy, sí, mejor. ¿Se escucha bien o no? No se escucha. ¿Quién no escucha? Dice acá y sigue adelante. Sí, sé la técnica suya. Voy a tratar de hablar más suave yo. Bueno, ¿estamos entonces? ¿Sí? Bien. Primera cosa, 3 puntos y partimos. ¿Sí? En ese papel que después, en esto que van a llevar ustedes, ¿sí? ¿Qué dicen? Punto número 1. Son 3 aspectos nada más y una conclusión y un trabajito personal. Punto número 1. Dios nos creó de manera integral. Lo que vamos a ver hoy acá no es solamente la vida emocional, sino cómo impacta nuestra humanidad, en nuestra espiritualidad, en nuestro cuerpo. Lo que vamos a tratar de entender es lo siguiente, préstenme atención. Dios nos creó cuerpo, alma o espíritu, como nosotros vamos a encontrar la palabra, psiquis o mente. Estos 3 pies que tenemos no se manejan de manera disociada, o sea, separadas, sino que están todas juntas, interrelacionadas, vinculadas entre sí y todas me influyen. Por ejemplo, si yo tengo
una enfermedad o un problema físico, es muy probable que yo no tenga tanto ánimo ni alegría, mi ánimo también esté un poco decaído, ¿sí? Y que mi capacidad de orar o de hacer oración también se vea afectada. ¿Por qué? Porque estoy teniendo un dolor, ¿sí? Entonces lo que me pasa en un área me afecta en la otra área, ¿sí o no? Bien, ¿por qué quiero poner esto? Porque a veces pensamos que vamos al grupo de oración y no nos tiene que pasar nada. Tenemos que levantar los brazos, orar y todo como si fuera que todo lo otro no sucede. Y nosotros lo que tenemos que aprender es a manejar todo lo que nos sucede. No digo que no levantemos los brazos, pero sí negar lo que estamos viviendo. Y ustedes personalmente van a decirlo y van a ver en la gente que viene con un montón de situaciones que hay que atravesar para llegar, pero no ignorar. Tampoco nos vamos a quedar en el problema, pero no podemos ignorar que si a una persona le pasa algo, porque a veces le queremos exigir al hermano que no llore, que no haga esto, que no haga lo otro, pero nosotros podemos ver más allá de eso que está mostrando, ¿sí? Entonces, Dios nos creó de manera integral, ¿sí? Y todo lo que me pasa en un área va a afectar a la otra. Entonces, yo quiero tener un crecimiento espiritual, pero no estoy viendo que emocionalmente vengo mal hace un tiempo, probablemente yo no pueda crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar y tocar alguna cuestión emocional. Y probablemente Dios me esté pidiendo que me encargue de eso, ¿sí? Entonces mi oración va a ser dirigida a la situación que estoy viviendo, mi oración personal. Tengo que hacerme responsable, ¿sí? Para eso va a ser fundamental el segundo punto. El segundo punto dice, fuimos hechos capaces, Dios no usa varita mágica. ¿Qué dice? Fuimos hechos capaces, Dios no... ¡Qué genios que somos! Dios no usa varita mágica. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí pongo los numerales del Catecismo de la Iglesia, donde habla cómo el hombre es capaz de Dios, capaz de recibir a Dios, capaz de conocer a Dios, capaz de encontrarse con la voluntad de Dios. Pero la respuesta del hombre va a tener que ver con ese encuentro. Nosotros tenemos un encuentro personal con Jesucristo, ¿sí o no? Y queremos producir eso en los demás, ¿sí o no? Bien, la respuesta es personal. Entonces podemos tener en nuestra comunidad de gente que no quiere responder al Señor. Por tanto, ustedes van a ver que el proceso no va a continuar. Puede seguir viniendo, pero nosotros lo que tenemos que ayudar a producir es la respuesta. ¿Por qué? Porque es personal. Porque después del encuentro, yo lo que siempre digo es lo siguiente. Nosotros queremos conocer a Dios, ¿sí o no? Sí. Bien. Cuando vamos conociendo a Dios, inevitablemente, y sí o sí tiene que pasar lo siguiente, que Dios me enfrenta conmigo mismo. Que si yo conozco a Dios más me voy conociendo yo. Que cada vez que yo encuentro algo que Dios me pide, me miro y veo. Y tengo que tener una autocrítica en el espíritu, porque en el espíritu tiene que ser, porque si no, no podemos dar latigazos terribles. Podemos castigarnos, y algunos no se castigan nada. Todo perfecto. Somos los extremos, ¿no? Pero con el Señor tenemos esta autocrítica de decir, esta área la tengo que revisar, la tengo que ver. ¿Y saben qué le digo? Porque Dios no usa varita mágica. Porque lo que te corresponde hacer a vos, Dios no lo va a quitar por una oración que haga alguien. No es que, este tiene mala onda, hace una oración y se le va la mala onda. No, ojalá, porque se me hubieran ido que me oren. Claro, fácil, me aprietan un botón, se terminó el enojo. No. El proceso personal de cómo trabajar esto que me está pasando es mío. Entonces yo me voy, me abro a la gracia y le digo, Señor, ¿cómo hago con esto que me pasa? Pero si yo no puedo reconocer que me pasa algo, yo no le puedo dar al Señor el material. ¿Entienden? Entonces reconocerme, conocerme, es la puerta que abre a la gracia. Entonces nosotros queremos que los hermanos se sanen, pero no conocen lo que les pasa. No conocen de dónde viene lo que tienen.
no conoce las áreas que le afectan, ¿cómo se va a producir la gracia? Las puertas están cerradas, ¿sí? Entonces yo cuando escuchaba estas cosas, yo decía, ya quiero ir a orar. Porque a medida que más ores, más te conoces. ¿Vieron como decían los santos? Y dice la palabra, cuando más te acercas al Señor, más te ven los defectos, parece. Y los santos querían trabajar más porque cada vez se veían más feos, digamos. Pero no es porque sea feo, es porque a medida que te acerca más la luz, más se notan los detallitos. Y el Señor quiere hijos perfectos, dice la palabra. Entonces, ninguno de acá está terminado. Ninguno somos modelo terminado. Y quizás las grandes cosas que fueron dificultades o son dificultades en nuestra vida ya están trabajadas, pero no están terminadas. Y siempre Dios te presenta una cosita nueva, no decir, a veces las cositas chiquititas son más difíciles que la grandota que estaba. Como el pecado, ¿no? El gran pecado, el pecado mortal, ese que antes de conocer a Cristo, te olvidaste, pero después te diste cuenta que tenés un montón de pecaditos, los micropecados, que vos decís, que en constante trabajo, porque eso va a estar siempre. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy? Decisión personal de los procesos. Pero sí o sí es necesario mirarse, revisarse, conocerse y ver qué me está pasando. Si no, no tengo un material para presentar en la oración. Y la última, la número 3, dice: Dios nos invita a hacer procesos. Algo de esto ya les dije. Y yo creo que esto es fundamental en la renovación carismática, hermanos. A medida que uno va avanzando en esta vida de la renovación carismática, yo le decía que empecé siendo yendo al grupo de oración. Ya era profesora de música, no, todavía no era profesora, pero ya estudiaba música, pero todavía no sabía tocar, por ejemplo, la guitarra. Yo me encontré con la guitarra cuando no había más músicos, yo era la única música, pero no sabía tocar la guitarra porque yo estudié saxofón. Entonces, la que nos hizo mucho del Señor quería tocar en mi oración, entonces aprendí para eso en Gaú. Yo aprendí la guitarra para tocar mi oración personal, les cuento. Después, vos te das cuenta que a vos el Señor le decía un sí, Él te da un ya sé, no sé a dónde nunca te imaginas. Pero yo comencé así, para mi pieza, digamos. Y muchos de mis chicos en el grupo de oración hicieron lo mismo y están sirviendo al Señor con la música, porque vos le das un poquito y Él... Después me pasé al servicio del grupo de oración, siempre sirviendo la música en los diferentes niveles. Después me tocó estar como delegado